Un banco cuenta con una cuenta de ahorros que tiene una tasa de porcentaje anual de 4.7% con interés compuesto trimestralmente. María deposita $4.500 en la cuenta. La primera pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá María en la cuenta en un año? Y luego, segundo, ¿cuál es el rendimiento porcentual anual? Para la cuenta de ahorro, recuerde, el rendimiento porcentual anual es la tasa de interés simple que produciría el mismo rendimiento al final de un año, como una cuenta que paga intereses compuestos. Entonces, para el primer paso, determinaremos el saldo después de un año utilizando la fórmula de interés compuesto, que se muestra a continuación, donde A, la cantidad después de T años, es igual a P sub 0, el depósito inicial de $4.500, multiplicado por la cantidad 1 más R dividido por N, donde R es la tasa de interés anual expresada como decimal, y N es el número de compuestos por año. Entonces, debido a que la tasa de porcentaje es 4.7%, 4.7% como decimal es 0.047. Lo que significa que R es 0.047. Y luego N, el número de compuestos por año, es 4, porque el interés se capitaliza trimestralmente y hay 4 trimestres en un año. Esto se eleva al poder de N veces T, donde, nuevamente, N es 4 y T es tiempo en años, y debido a que el tiempo es un año, T es 1. Y luego voy a ir a la calculadora y redondear al centavo más cercano. Ingresamos 4.500 veces la cantidad 1 más 0.047. Dividido por 4, esto se eleva a la potencia de 4 por 1, o 4, por lo que presionamos la tecla de exponente, 4, y luego ingresamos. Al centavo más cercano, el saldo de la cuenta después de un año es de $4.715.26. Y ahora para determinar el porcentaje de rendimiento anual, o API, y hay dos fórmulas posibles, vamos a mostrar ambos. Esta primera fórmula requiere que tengamos el saldo después de un año, la segunda fórmula no requiere el saldo después de un año. Usando la primera fórmula, el API es igual al saldo después de un año menos el saldo inicial, y esta diferencia se divide por el saldo inicial, lo que significa que el API es igual al saldo después de un año, que es $4.715.26, menos el saldo inicial de $4.500, y luego esta diferencia se divide por el saldo inicial de $4.500. Debido a que se nos pide redondear el porcentaje al valor posicional de centésimas, o 2 decimales, entonces esto nos dará el decimal, tendremos que redondear este cociente al cuarto decimal. Entonces, tenemos, en el numerador, 4.715.26 menos 4.500. Minus 4,500. Así que esto está entre paréntesis y luego se divide entre 4.500. Si redondeamos a 4 decimales, porque tenemos un 3 en el quinto decimal, redondeamos a 0.0478. Lo que significa que el API es 4.78%. Entonces, nuevamente, esto significa después de un año una cuenta que paga 4.78% de interés simple tendría el mismo rendimiento que la cuenta dada que paga 4.7% de interés compuesto trimestralmente. Pero también encontremos el API usando la segunda fórmula, donde el API también es igual a la cantidad 1 más R dividido por N, elevado a la potencia de N menos 1, y, por supuesto, deberíamos obtener el mismo resultado. Entonces, tenemos la cantidad 1 más R dividido por N que será la tasa de interés anual como decimal, que es 0.047 dividido por N, que es 4 porque tenemos intereses compuestos trimestralmente. Esto se eleva a la potencia de N, que es 4 y luego menos 1. Entonces, volviendo a la calculadora, tenemos paréntesis abiertos 1 más 0.047. Dividido por 4 paréntesis cerrados, esto elevó al cuarto poder. Para salir de la posición de exponente, presionamos la flecha derecha y luego menos 1, ingrese. Observe que hay una ligera diferencia entre estos dos valores, y eso es porque, recuerde, el 4.715.26 fue redondeado. Y esto es exacto.
Pero, redondeando el cuarto decimal, todavía tenemos 0.0478. Lo que nos da el mismo API de 4.78%. Espero que hayas encontrado esto útil.